tan poderosa y nos dijo, la idea no es mía. La frase es mía, pero el concepto no es mío. El concepto viene de Pepe Mojica. Y un día escuchándolo, el expresidente uruguayo, él decía que tú no compras las cosas con dinero, sino las compras con el tiempo que tuviste que invertir para obtener ese dinero. Y él en su análisis dijo, por eso quise saber cuánta vida te está costando tu salario. Así que muchas veces vienen de fuentes inesperadas y de fuentes que no necesariamente tienen que ser tuyas. Ese es un parteaguas. Vamos a empezar entonces a discutir la importancia de la preparación antes de hablar e identificar los pasos a seguir para preparar adecuadamente nuestra charla, conversación o presentación. Eso es lo que queremos lograr el día de hoy con este webinar o con esta conversación. Así es. Entonces, nuestros objetivos es eso, la importancia de la preparación, y nuestro segundo objetivo es identificar los pasos a seguir para prepararte adecuadamente antes de hablar en público. Aclarando este hablar en público, Pau, ¿verdad? Nos referimos no a que tengas que dar ni un discurso, ni una charla magistral, no, a una conversación. Cuando hablamos de público también nos referimos al uno a uno, o como en este caso, a varias personas a través de una pantalla. ¿Listo? Entonces, vamos al siguiente. Quiero darle bienvenida, quiero darle la bienvenida nuevamente a Betsy, nuestra compañera de Comunicarte. Hola Betsy, ¿cómo estás? Muy bien, tuve una pequeña baja de tensión. Debido a los problemas técnicos, no sé qué pasó. En este momento estoy conectando la transmisión en vivo para nuestra cuenta de Facebook. Entonces aquí pues el computador está pensando si me deja transmitir en Facebook en vivo. ¿Cómo les va? Ok. Para los que no conocen a Betsy o no han tenido oportunidad de conocerla en vivo, les quiero decir que es una mujer muy pulcra en los detalles. Siempre está pendiente de todo y por eso dice que sufrió una baja de tensión, porque seguramente está toda preocupada porque es puntual y prepara al máximo sus temas. Pero bueno, siempre hay situaciones externas y tenemos que aprender a manejarlas. Eso es también parte de tener una buena presentación. ¿Listo? Entonces, continuamos porque pues ya tenemos 20 minutos y para adelante. Listo, entonces vamos con el siguiente punto de nuestra presentación y es, escoge un tema que ya lo estábamos abordando someramente. Sí, nos están hablando que efectivamente hay varias imágenes que tapan a las diapositivas. Estamos intentando corregir el error. Sí, se ven unos cuadros. Bueno, antes de que le diera la opción de transmitir en vivo por Facebook, encima de la diapositiva se veían unos rectángulos. Ok, vamos a hacer aquí, si te parece. Nuestros asistentes técnicos nos están tratando de ayudar con estos detalles. Pero bueno, continuemos. Permítame, entonces vamos a hacer aquí un ajuste técnico. Betsy, si te parece, puede ser que estaba transmitiendo yo. Permíteme un segundo, Pau. Espera un momento. Si te parece. A ver, espera un momento, por favor, porque por alguna razón no puedo ver la pantalla. ¿Qué pasó hoy? ¿Qué sucedió hoy? Pero bueno, podemos ir hablando acá de cómo escogemos el tema mientras resuelvo este detallito acá. Listo. Ahora, ¿cuál es tu tema? Pues yo les decía que al principio me angustiaba muchísimo con el tema de que iba a hablar. Y es muy importante investigar y entender quién es nuestra audiencia, a quién le vamos a hablar. Esto de alguna manera limita el universo y puede ser más fácil saber de qué vamos a hablar. Adicional a eso, también es importante revisar mínimo 2 fuentes de información. Mínimo. Si tienes más, 3, 4, bienvenidas, porque tienes fuentes para poder elegir. Y también debes revisar que esas fuentes sean
confiables, que emitan comentarios objetivos. Eso es muy, muy importante. Pero no solamente así. Hay muchas veces también, y lo decían en el chat nuestros amigos, podemos hablar de nuestras experiencias personales, hablar de nuestra carrera, cuáles son nuestros intereses, deporte, cocina, viajes. Podemos hablar de nuestra educación, porque posiblemente tengamos una carrera y adicional tengamos algunos otros estudios, o tal vez de lo que leímos, o las anécdotas de la familia. Todo esto nos da un tema, y si se dan cuenta, no es tan difícil. ¿O no, Betsy? Por ejemplo, Betsy, ¿cuáles son tus intereses? Mira, a mí me gusta mucho lo que es la comunicación y la oratoria, pero actualmente también estoy llevando procesos de coaching en temas de transición laboral. ¿Qué pasa cuando nos despiden de una empresa? ¿Cómo empezar a reconstruirte, a buscar un nuevo trabajo? O de repente no te despidieron de la empresa, sino que es hora de pensionarte. O decidiste ser... Entonces, mis intereses se han concentrado hoy en día en esos dos aspectos, qué es la transición laboral y cómo superarla con éxito, pero también comunicación y oratoria, porque es algo que me apasiona. Pero te quiero comentar una anécdota. Antes de meternos en este tema, de haberme metido en este tema de la comunicación, manejando y escuchaba en la radio Lo siento, un tema. no hay información meteorológica disponible para esas. Qué maravilla. Y Súper, ya sabemos que el clima está perfecto, tanto que ni siquiera Wither nos puede dar información meteorológica. Bueno. ¿Dónde salió? Bueno, lo que les quería comentar es que una vez iba conduciendo y amo escuchar la radio mientras conduzco porque me entero de unas cosas maravillosas. Y en la radio hablaron de un tema de una niña que desde los 3 años quería ser astronauta y cómo dedicó su vida al tema de ser astronauta. Y esa niña hoy en día tiene 19 años y forma parte de la Academia Espacial de la NASA y fue aceptada para ir en la primera misión a Marte. Entonces, escuché eso en la radio y fui corriendo a Google a investigar y de allí saqué tema para hablar, para hacer una presentación. Y no solo para hacer una presentación, cuando uno busca un tema puede tener cultura general para sostener una conversación en una reunión de amigos, una reunión de trabajo, una reunión social. Claro. Dice David Pinto, los sueños son el lenguaje universal que conectan con el público. Si logras descifrar el sueño de quien te escucha, entonces tendrás un tema. Totalmente de acuerdo. Súper tema, sí, señor. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, una persona que se ha estado conectando prácticamente todos nuestros webinars, Betty Vargas, ella es experta en hacer postres, en hacer gelatinas. Entonces, si ese es uno de tus pasatiempos, ¿por qué no hablar de cómo hacer una gelatina? Hay muchísimos temas. Lo importante y lo que les queremos decir es que posiblemente se cierren o posiblemente crean que no hay tela de dónde cortar. Pero lo que les queremos decir es que hay temas de sus experiencias personales y esas conectan muchísimo cuando hablas de lo tuyo. Entonces, también ahí pueden ver temas bastante interesantes. También adicional a lo que decía Betsy, de internet, de libros, de revistas, de periódicos. anécdotas, de conversaciones, de lo que tú estabas diciendo, Pau. Muchas veces en el interior de tu casa hay muchas historias que puedes tocar, que se pueden desarrollar, un tema muy, muy, muy chévere. Claro, por ejemplo, las pláticas con los amigos. Muchas veces, y más ahora que estamos en casa con la familia, pueden haber temas tan trascendentales, pero aquí la sugerencia es, señores, cuando escuchen ese tema interesante, tome nota. Mándelo por mensaje de WhatsApp a alguien más y después van y lo anotan en una libreta para que sepan de qué temas o de qué material pueden hacer uso más adelante, porque puede ser que estén manejando en el gimnasio y les vengan todas esas grandes ideas. Entonces, revisen cuáles son las habilidades, revisen los temas de los amigos, revisen en qué son expertos, qué temas les apasiona, les interesan, y todos esos pueden hacer grandes conversaciones. Claro, hablando, obviamente,
partiendo también de lo que sabes, de los temas que dominas, como tú lo estás diciendo, fortalezas, conocimientos, y todo esto que te puede dar a ti un plus y te puede dar una base seguramente. Entonces, siguiendo con el tema. Es importante también hacer un esquema. Cuando tú ya localizas cuál es el tema, hay que hacer un esquema. Hablamos de un tema, el esquema introducción, desarrollo, conclusión. Pero también los esquemas pueden ser espaciales. Espacial nos referimos a que sigue una dirección. Por ejemplo, siembro una semilla, crece la flor, la corto y la pongo en un florero. Es una dirección. O la causal. ¿Cómo es la causal, Betsy? Cuando hablamos de una causa y un efecto. ¿Bien? Cuando, por ejemplo, la situación que estamos viviendo, ¿de dónde salió la causa? Es un tema incógnito, porque unos días le echamos la culpa a un animalito y otros días decimos que salió de un laboratorio. Pero ¿cuál ha sido el efecto? Esta coyuntura que estamos viviendo, un efecto a nivel mundial que nos ha hecho darnos cuenta de muchísimas oportunidades. ¿Y cómo sería, Samuel, un esquema de un tema de actualidad? Por ejemplo, lo que nos está sucediendo en la actualidad a través de cómo la vida nos ha cambiado y cómo hemos tenido que adaptarnos al teletrabajo, a convivir con tus seres queridos todo el día, a poder interactuar y llegar a acuerdos donde si sabes que probablemente el internet falla o que no tiene la capacidad suficiente, entonces, ¿cómo equilibrio el entretenimiento a través de los servicios que hay de streaming, Netflix, etcétera, con la parte formativa, como este tipo de espacios, como la universidad, el colegio, pero también con el trabajo? Entonces, ese tema también sería tocarlo desde esa óptica y dividir ese tema en subtemas. Entonces, yo puedo partir de que el COVID nos cambió y un subtema cambió ¿qué? La realidad y el entorno laboral. Otro subtema, el entorno académico. Y otro subtema, el entorno de diversión y entretenimiento. Y a través de eso voy elaborando, como tú lo dices, y profundizando mucho más los temas a tratar. Otra forma de hacer un esquema, un problema, una solución. ¿Qué problema quieres solucionar? Entonces, ya que tienes tu tema, haces un esquema, eliges si es espacial, causal, de actualidad, o vas a resolver algún problema, y ahora sí, cual sea el esquema, tienes que darle una introducción, un desarrollo y un cierre poderoso o una conclusión. Y para eso, Betsy, ¿qué te parece si nos cuentas cómo hacer una introducción poderosa? Bueno, sí, vamos a eso. ¿Cómo podemos iniciar? Primero podemos usar una imagen contundente, una imagen que dé mucho que pensar. Por ejemplo, esa imagen que ustedes tienen allí es un fotógrafo muy famoso, muy controvertido, y él se caracteriza por siempre presentar imágenes yuxtapuestas que presentan dos realidades. Y por favor, compartan en el chat con nosotros qué piensan o qué impresión les da cuando ustedes ven esta imagen. Siempre, siempre él está comparando, contrastando dos realidades. Ustedes pueden utilizar, buscar una imagen, no tiene que ser de este fotógrafo, una imagen que resalte lo que ustedes van a compartir a continuación, lo que ustedes van a compartir en su mensaje, en su presentación. Por acá dicen, hablar desde tus fortalezas y experiencias que quieras compartir para dejar un mensaje enriquecedor a los interlocutores. Pero sigamos adelante. ¿De qué otra manera podemos iniciar nuestra conversación, nuestro discurso, nuestra presentación, como lo quieran ustedes llamar, contando una historia, pero corta, porque es la introducción? Cuenta una pequeña anécdota, como la que les compartí a ustedes ahora, que cuando iba manejando escuché en la radio la historia de una niña que, entonces, puede ser así, una historia muy corta o una anécdota, una experiencia que ustedes hayan tenido muy corta que tenga que ver con lo que van a entregar a continuación. También podemos iniciar con una afirmación sorprendente. Hay una afirmación que me llamó muchísimo la atención, que lo pueden conseguir en los libros de cómo hablar en charlas TED, y era una conferencista que en un encuentro de esos de TED, ella entró al escenario temblando,
se veía que tenía alguna dificultad y algunos pudiésemos pensar que había tenido algún accidente cerebrovascular o algo así. Y ella comenzó su presentación diciendo, bueno, muchos de ustedes podrán pensar que yo estuve conduciendo en estado de ebriedad, que yo estaba borracha cuando estaba conduciendo y por eso quedé de esta manera. No, señor. El que estaba borracho fue el médico que me trajo al mundo cuando yo nací. Entonces, una cosa como esa tú no te la esperas. Y la persona lo dijo con una sonrisa en la cara. No te esperas que alguien cuente una historia tan trágica, una experiencia, una anécdota tan trágica y con una sonrisa en la cara y sobre todo el aspecto físico. Ella se apoyó en lo que está viviendo y con esa afirmación comenzó su presentación. Empezó a hablar de lo que es el efecto de los accidentes cerebrovasculares, el efecto del cerebro en la vida diaria. Entonces, eso es una manera. ¿Cómo buscar una afirmación sorprendente? Una vez que has escogido tu tema, tienes que decidir cómo quieres llamar la atención, porque las personas que te están escuchando nunca van a olvidar cómo los hiciste sentir. Entonces, es muy importante saber buscar esa clave, esa oración con los que los pueda sorprender. También es clave poder iniciar con una pregunta intrigante, una pregunta que ponga al público a pensar o algo que busque, que genere duda. Puede ser, por ejemplo, ¿saben ustedes cuál es el mayor miedo que tiene el ser humano? ¿Cuál es el mayor miedo para ustedes? ¿A qué es lo que más le temen en esta vida? A ver qué dicen en el chat. Ángela Corina, el fotógrafo se llama Ugur Gallen. Ahorita te lo escribo acá. Y yo lo sigo en Instagram. Podemos iniciar con una reflexión, dice Betty, una oración, una pregunta, una vivencia, una frase célebre, un pensamiento célebre. Yelitza dice que le tiene miedo a la ausencia. Pues les cuento que ustedes pueden comenzar su discurso preguntando, ¿saben ustedes a qué le tiene el ser humano mayor miedo? No es a la muerte, a hablar en público. Entonces, esa es otra manera de iniciar su presentación, su conversación. ¿Y de qué manera nosotros nos alimentamos de afirmaciones sorprendentes, de preguntas intrigantes? Puede ser leyendo lo que estábamos diciendo al principio, leer un libro, leer un periódico, leer una revista. A mí me fascina leer el periódico de mayor circulación acá en Bogotá, y de allí consigo unos artículos y unas historias sorprendentes, como la del colombiano que era famoso en Estados Unidos por darle clases de tenis a figuras bastante notables y tuvo un accidente, quedó cuadripléjico, una enfermedad de un día para otro lo atrapó y solo quedó con movilidad en sus ojos. Ese señor vive en Cali y solo con el movimiento de los ojos se comunica y escribió un libro. Y de eso me enteré leyendo el periódico. Entonces puede ser en la radio, puede ser el periódico, allí mismo ustedes pueden conseguir preguntas y afirmaciones poderosas para iniciar su presentación. Y ahora los dejo en manos de Samuel. Samuel, ¿qué tienes para compartir con nosotros sobre el cuerpo de nuestro mensaje? Así es, Betsy. Como tú ya lo acabas de expresar, y como lo decíamos, todo tiene una estructura y es una secuencia. Entonces, en esa estructura hablábamos de la introducción y los ejemplos que Betsy nos dio, y llegas al punto central que es el cuerpo de tu mensaje. Entonces, aquí tú hablamos de 3 a 5 ideas. ¿Por qué de 3 a 5 ideas? Son las datos e ideas que tú quieres presentar, la base. Y esta cantidad también va a ir ligada con el tiempo. Entonces, ¿por qué hablamos de 3 a 5? Porque el cerebro de los oyentes, de las personas, se recuerdan en esa cantidad. Más de ideas o conceptos que tú desarrolles pueden llegar a ser demasiados y al final tu mensaje se va a diluir. Lo recomendable es de 3 a 5 ideas. Así que cuando estés elaborando un tema, procura escoger las mejores ideas. Por ejemplo, si vamos a hablar acerca de alimentación, es un tema muy amplio y voy a tener más de 3 a 5 ideas. Entonces, digámoslo aquí que tienes que volverte un cirujano y saber diseccionar adecuadamente cuál es el punto que quieres tocar. Si estás hablando de alimentación y quieres dar un mensaje asociado
a la pérdida de peso, entonces puedes de pronto decir, estos alimentos ayudan a que tu organismo, el metabolismo se acelere. Y entonces tienes un primer tema. El segundo es cuáles tienen, por su concepción de pronto son carbohidratos, estos te van a hacer que ganes más masa y no fibra. Y allí lo que vas a hacer es empezar a esbozarlos, teniendo esos tres puntos principales, vas a desarrollar los secundarios, que son los que le van dando fuerza. Imagínate que es una construcción de un edificio. Tus ideas principales son la columna y las ideas secundarias son los ladrillos. Son los que hacen que tu edificio, que ese edificio llamado conversación o charla, se vea bonito, sea agradable para el público. En esos secundarios le vas poniendo mucho más, explicas un poco más acerca de qué se quiere hacer y se vuelve un poco más interesante lo que estás diciendo. Como les decía al inicio, es importante y es vital saber con qué tiempo cuentas. ¿Me ayudas con la siguiente, Betsy, por favor? ¿Por qué es importante saber con el tiempo que dispones? Para saber qué cantidad de temas puedes tocar y qué tantas ideas puedes desarrollar adecuadamente. No hay nada peor que tú empieces un discurso y cuando veas que tu tiempo se va agotando, que el tiempo que te dieron para una exposición, para una charla o para cualquier evento se te empieza a agotar y tengas que empezar a acelerar o tengas que pasar más rápido las diapositivas si estás usando diapositivas o tengas que empezar a decir, se me está agotando el tiempo, entonces voy a tocar esto muy por encima. No, la idea y parte de lo que estábamos hablando en el prepararte es eso, que tú sepas qué tiempo tienes y en función de ello vas a estructurar también para que respetes el tiempo de tu audiencia. Haz de cuenta que esto es una cita. Y cuando tú tienes una cita vas a procurar respetar el tiempo de esa persona porque el tiempo es lo más valioso. Dentro de la estructura, y ese mensaje es muy importante, usar las historias. Las historias nos permiten desarrollarlo de una mejor manera, los discursos. Y tiene que ver con varias cosas, de hecho. Y ese tema de las historias es porque, como lo vimos en nuestro webinar anterior, nuestro cerebro piensa en imágenes. Hace una semana Betsy nos contaba un ejemplo y nos decía, no piensen en elefantes rosados. Y luego de decirnos que no pensáramos en elefantes rosados, la retroalimentación del público, ¿cuál fue? ¿En qué pensaron? Elefantes rosados. Que se encontraron con elefantes rosados. El uso de las historias permite que tu discurso o que tu intervención, que esa charla, sea más vívida. Porque tu cerebro va a empezar a imaginarte esa historia. Te va a permitir desarrollarlo de esa manera. Entonces, desde esa óptica es muy importante eso. Y también alimentarlo de recursos literarios. Recursos literarios como cuáles, como las analogías, son esas comparaciones, como las metáforas, como las triadas, cuando tú enumeras, como lo decíamos hace un momento, voy a tener 3 temas. El primero, la alimentación. El segundo, hábitos saludables. El tercero, el ejercicio. Ahí me permite desarrollar de mejor manera y hace que para mi oyente, para mi interlocutor, sea mucho más agradable esto. Cuando hablábamos de metáforas, y es entender que la metáfora va acompañada de esto mismo que decíamos, probablemente es la metáfora lo que permite que tu discurso sea más fértil, porque hace que tu cerebro imagine, que vuele, que se alimente de una mejor manera. Este es un tema de los recursos literarios que lo vamos a profundizar mucho, no hoy. Lo vamos a hacer un webinar específico del uso de los recursos literarios y cuál es la mejor manera en la que tú puedes hacer uso de ellos. Por ejemplo, el que mencionabas, Samuel, de los ladrillos y del edificio, ese es un recurso poderoso, porque si yo digo, los pilares son tus puntos principales y los ladrillos son tus puntos secundarios, a mí ya me queda claro, no sé al público, no sé si a nuestra audiencia, pero ese tipo de recursos son los que efectivamente enriquecen a nuestra charla. Es como una metáfora, cuando también se me ocurre
recordé la metáfora de la cebolla. Cuando analizamos un problema, ¿cómo lo analizamos? Empezamos a ver sus partes como si estuviéramos desgajando una cebolla. Entonces, cuando tengas un problema, ¿cuántas capas tiene la cebolla? ¿Y cómo llegas al centro del problema para obtener una solución? Retirando las capas, como que descomponiendo en sus partes la situación que estás viviendo para poder hallar una solución. Totalmente. Y como tú dices, ese recurso literario de las metáforas son tan habituales en el ser humano que realmente te va a permitir darle. El ser humano no puede vivir sin ellas. Entonces tú puedes saber que hoy por hoy, si te digo ahorita, voy a cortar una manzana, en tu cabeza tiene un significado literal. Pero si digo, voy a cortar con esta relación de pareja, tú sabes, y el significado no es cortando una persona, sino sabes que estás hablando de terminación. O si por decir algo, yo digo, he pasado momentos muy duros, mi cerebro no se imagina en ese duro algo firme. Entonces, como es tan usual, nos permite que el mensaje se capte de mejor manera, que lo podamos decir con imágenes desde nuestras palabras. ¿Y cómo cerramos, Paola? ¿Cómo hacemos para cerrar nuestra presentación de forma que impacte y que nos recuerden? No, realmente la conclusión es la última oportunidad que tenemos para dejar bien firme nuestro mensaje, para ser contundentes. Por ejemplo, ¿cómo haría en este momento una conclusión de lo que acabamos de ver? Elige tu tema y dónde lo puedes elegir, experiencias personales, de lo que hablamos en casa, de las vivencias de los viajes. Una estructura y empezamos a hablar de las diferentes estructuras, causa y efecto. Y también hablamos de que nuestros discursos deben tener introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción lo puedes hacer a través de una pregunta poderosa. Tu desarrollo debe contener historias, debe contener recursos literarios, analogías, metáforas, todo esto. Y en tu conclusión tiene que ser poderosa, la conclusión básicamente es un breve resumen. No me pongo a contar todo nuevamente a detalle. Lo que voy a hacer, como Samuel dijo, hay puntos principales que son esas columnas de las que habló, las que voy a mencionar. Y si hablamos de 3 o 5 puntos, son los que voy a mencionar. Y voy a mencionar para recordarles a las personas. Ya el resto se supone que en el desarrollo quedó bien explicado el tema. Así es que es importante saber hacer bien un resumen. Y también, cuando hablamos, por ejemplo, de los tipos de discurso, si yo estoy haciendo un discurso informativo, al final, ¿cuál es mi objetivo? Que las personas se lleven esta información y que se lleven determinados puntos, porque me interesa, ejemplo, el día de hoy, nuestro objetivo era que las personas supieran de dónde tener temas y cómo preparar un discurso. Ok, listo. Yo tengo que revisar que efectivamente ustedes hoy se lleven cuáles son las estructuras o cuáles son los puntos principales de la introducción, del desarrollo y de la conclusión. Pero si estoy hablando de un discurso motivacional o un discurso, dependiendo del tipo de discurso, los voy a invitar a la acción. Si tal vez hoy vengo a hablarles de un discurso persuasivo y que se queden en casa, que no salgan, porque si tú te quedas en casa, ayudas al planeta, ayudas a tu mundo y puedes construir una nueva sociedad y puedes ser mejor, con ese llamado a la acción, tú los estás persuadiendo, motivando para que ellos cambien su estatus, para que hagan algo diferente. Pero para ello, tanto en tu introducción como en tu desarrollo, debiste irlo llevando adecuadamente. Y puede ser poderoso, también puedes cerrar con una cita, con una reflexión, con una frase célebre. Anteriormente, y sobre todo en discursos o en charlas en vivo, se subía mucho el tono de la voz para hacerlo poderoso. Pero ahora es una reflexión y tal vez bajas la voz y les dices,
si salvar al mundo dependiera de quedarte en casa, ¿lo harías? Y a la vez es cerrar con una pregunta poderosa. Entonces, recuerden, la conclusión es el breve resumen y es la última oportunidad que tenemos. Puedes cerrar con una cita, con una frase, con una reflexión o con una pregunta poderosa. Y es muy importante también lo siguiente. Si se les olvidó en el discurso algún punto principal o algún punto secundario, eviten en la conclusión tocar el tema, porque este es uno de los errores más comunes. Se me olvida, lo quiero tocar y puede ser que el tema sea muy extenso y que confunda yo a la audiencia. Sean muy cuidadosos con esto. Básicamente es lo que tenemos que tomar en cuenta y hacer un llamado a la acción. Siempre, siempre, siempre. Que tu discurso tenga valor y por algo lo estás haciendo. Así es que te invito a que tomes en cuenta el día de hoy estas recomendaciones que seguramente te van a ayudar en tus próximas presentaciones. Entonces, básicamente, y este puede ser un tema que para muchos es común, no, pues que todos los temas tengan introducción, desarrollo y conclusión. Pero cuando vemos hablar a las personas en público, o en público, en una charla de estas, muchísimas veces no tienen la estructura adecuada. Y cuando no tienen una estructura adecuada, el mensaje no llega claro. Así es, como tú lo dices, Pau, muchas veces damos por hecho, por sentado, lo obvio. Y en lo obvio caemos por esa pretensión de decir, es algo normal, no me estás diciendo nada, cometemos errores que al final nos cuestan. Pero yo les tengo una propuesta. Vamos a aplicar esta organización, esta metodología que hemos compartido hoy. Y quiero comenzar diciéndoles a los que nos están escuchando que esta cuarentena es lo mejor que nos ha podido pasar. ¿Y cómo me atrevo yo a decirle a ustedes esto? Por la cantidad de descubrimientos que hemos realizado, por la cantidad de reinvenciones. ¿Cómo nos hemos reinventado a nivel personal? Aquellos que tienen empresas. Yo no sé ustedes, pero yo estoy descrestada con la cantidad de empresas que se han reinventado. Personas también que tenían unos trabajos muy especiales y que dentro de esta cuarentena hallaron su rumbo. Y para complementar esto, Samuel tiene una historia. Samuel, cuéntanos. Probablemente en estos momentos y a lo largo de estos 40 días que llevamos en encierro, escuchando noticias, viendo la situación económica, hay momentos en los que hayamos tenido ansiedad, tristeza, enojo. Probablemente al día siguiente nos despertemos con el optimismo a tope y diciendo, no, esto al final al cabo, las cosas yo me estoy reinventando, me estoy moviendo, estoy haciendo. Y eso me recuerda, como lo dice Betsy, una historia. Y es la historia de un rey que quiso dejar un legado. Y para dejar ese legado, ordenó que le elaboraran un anillo con diamantes. Pero cuando lo elaboró y su propósito era que éste lo heredara a sus hijos, dijo, no, no solamente es el anillo, tiene que tener algo más. Así que el rey convocó a todos sus sabios y les dijo, quiero que este anillo represente algo y tenga un mensaje poderoso para mis hijos. Los sabios, llenos de información y conocimiento, no encontraban un mensaje para guardar en ese pequeño anillo. Así que el rey llamó a su sirviente y le dijo, tú que tanto tiempo has estado con mi padre, que lo has visto batallar, vencer y expandir nuestro reino, ayúdame, ¿tienes algo para decirme? Dijo, sí, hay un mensaje que un sabio le dejó a tu papá. Te lo voy a escribir en un pequeño papel. Y este esclavo tomó un pequeño papel y lo guardó. Lo dobló y le dijo al rey, pídele a los orfebres
que este pequeño papel quede dentro del anillo y solo ábrelo en los momentos que sientas angustia. El rey tomó el consejo, lo hizo así, y tiempo después fue una batalla, y en medio de la batalla estaba acorralado. Estaba a punto de perder la vida. Habían perdido sus caballos, toda su artillería, y se encontraba huyendo de sus enemigos. Huyó tanto en el bosque que quedó al filo del abismo. Una de dos: o me lanzo o me regreso a combatirlos. Y en ese momento recordó las palabras de su sirviente y abrió el anillo y abrió el papel. Y cuando lo abrió, traía una frase que decía: esto también pasará. Pau. Y muchas veces podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío. Podemos decir como Betsy que es lo mejor que le ha pasado, o podemos decir que es lo peor. Y efectivamente, en este momento, muchos podemos estar aterrados, podemos tener miedo, porque obviamente está en juego la vida de nuestros seres queridos, de nuestros papás. Pero si te quedas en casa, pero si haces lo que te toca y aprovechas este gran tiempo para reinventarte, puede ser la gran oportunidad de tu vida, porque esto también pasará. Siento maripositas en el estómago. Bueno, más o menos quisimos darles una idea con cada uno de cómo podemos estructurar un discurso, cómo de algo simple, cómo de un tema de actualidad podemos hacer un tema y puede ser una charla de 1, de 2 minutos, de 1 hora, pero si tú lo preparas, si escoges el tema con pasión, si le das esa estructura, si pones esos pilares y esos ladrillos, me encantó eso, adecuadamente, y al final haces una conclusión poderosa, ese llamado a la acción, la sacas del estadio. Pero bien, ¿qué dice el público? ¿Qué opinan? ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Qué dicen por acá? Buen tema. El sabernos comunicar siempre importante, pero hoy más que nunca. ¿Y qué opinan ahora de la preparación? ¿Cómo va a ser su preparación para la próxima vez que tengan una presentación, una conversación, una charla especial? Gracias, Angela. Me encantó. O tal vez alguno de nuestros, ya Maleja quiere un anillo de esos, ¿sabes qué? Sí, esto también pasará. Y ¿sabes qué? Si alguno de ustedes en este momento, porque tenemos, creo que el tiempo justo, pero sí le podemos dar a una persona tal vez 1 minuto, 2 minutos, si alguien se anima a hacer un mini discurso con introducción, desarrollo y conclusión, y que aprovechen la oportunidad de estar el día de hoy. Entonces, si alguien se atreve, levante la mano a la 1. Micrófonos y cámaras abiertas para ustedes. Dice Yelitza, implica el respeto que debemos tener al interlocutor, muy importante. Escoger bien el tema, dice Camila Andrea. Jessica dice, la preparación nos da seguridad. Oye, sí, cuando tú estás bien preparado, la confianza en ti mismo se dispara hacia el infinito y más allá, como dice la película. Rafael, excelente. Siempre debemos tener un plan de trabajo cuando compartimos un tema a un auditorio. Totalmente de acuerdo, Rafael. Gracias nuevamente a todos por compartir el día de hoy con nosotros. El día de hoy no hubo... Bueno, también queremos compartirles quienes tuvieron la oportunidad de la semana pasada estar en nuestro auditorio. Una de las personas tenía nervios y tenía una presentación, una sustentación de tesis al día siguiente y muchos me preguntaban que cómo le había ido y le fue muy, muy bien y se los querían compartir. Aquí ella nos está escribiendo, que es ella, que es Camila Andrea. Camila nos escribió la semana pasada, nos envió un mensaje muy bonito diciéndonos que los tips le sirvieron bastante, que le ayudó para presentar su sustentación de la mejor manera. Y eso, como dice por ahí cierto comercial, para todo lo demás existe el dinero. Muy bien. Andrés Jaramillo está diciendo algo
importante, la preparación habla de nosotros y el respeto que le tenemos a nuestros interlocutores. Si llegamos a algún sitio a conversar de algún tema y no nos hemos preparado, le estamos faltando el respeto al tiempo que ellos destinaron a escucharnos. Entonces, sí, lo mínimo que le damos es una preparación. Pero bueno, Samuel, Paola, ¿de qué vamos a hablar en el webinar de la próxima semana? En el webinar de la próxima semana vamos a darle continuidad a estos temas. Y el tema que tenemos preparado tiene que ver con el lenguaje. ¿El lenguaje? Corporal. El lenguaje corporal, hoy por hoy, asociado más a, como lo hemos hablado, si me falta una palabra en la tríada, ¿me ayudas? ¿Cómo es? Gestos, microgestos, microexpresiones. Microexpresiones. Y básicamente, ¿por qué? Porque está en nuestro rostro. Entonces vamos a darnos herramientas que acompañen a nuestro discurso. Nuestra labor es acompañarlos a ustedes, aportarles valor y permitir que a través de este espacio vayamos creciendo poco a poco. Así es. Y bueno, el tiempo es oro y tenemos que respetarlo. Así es, así que muchas gracias por acompañarnos. Aquí tienen nuestras redes sociales, por allí pueden seguirnos, van a ver nuestras comunicaciones. Hoy por Facebook no pudimos transmitir, pero en nuestro canal de YouTube van a poder encontrar esta grabación y vamos a ir creando material para ustedes en todas nuestras redes sociales. Si tienen temas, dudas, sugerencias, algo en que los podamos acompañar, con el mayor de los gustos, así como acompañamos a Camilo Andrea, que fue un trabajo casi que personalizado. Estamos dispuestos para ustedes también a nivel profesional en muchas más áreas. Muchísimas gracias. Me encantó verlos y feliz tarde. Bendiciones.